Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dafne Fernanda Juárez Juárez, perteneciente a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, actualmente cursando la licenciatura de Medicina Integral para la Salud Comunitaria. Ahorita estoy en el tercer semestre, estamos en Fisiología Renal y por ende les voy a explicar la filtración glomerular, parte número 1. Comenzamos primero. Con el filtrado glomerular es el primer paso en la formación de la orina. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo el glomérulo. Podremos ver su asa eferente, su asa aferente y la cápsula de Bowman, que es la que la rodea. La tasa de filtración glomerular depende de una alta tasa de flujo sanguíneo renal, que es de aproximadamente de 1000 a 100 mililitros por minuto o el equivalente al 22% del gasto cardíaco. La composición del filtrado glomerular es básicamente el mismo que tenemos en el plasma, pero a diferencia de en este no se encuentran proteínas ni tampoco sustancias pequeñas como calcio y ácidos grasos, ya que estos son partículas que se unen a una proteína plasmática que no pasa por los capilares glomerulares, que enseguida lo voy a explicar. Por ejemplo, casi la mitad del calcio y la mayoría de los ácidos grasos en el plasma están unidos a proteínas y no se filtran. Primero vamos a explicar por qué está compuesto el glomérulo. Aquí les puse algunas imágenes. En la primera imagen podemos ver el glomérulo y en la parte de abajo podemos ver que está primero el endotelio capilar que es fenestrado. Esto quiere decir que tiene orificios. Es básicamente similar a una coladera. Tenemos una membrana basal glomerular. Tenemos podocitos. Estos vienen siendo los que están en la imagen número 2. Son similares a un púlpito que tiene extensiones. Estas extensiones se llaman, bueno, son en forma de pie y se llaman pedicelos. Entre cada pedicelo tenemos hendiduras de filtración, las cuales antes se pensaba que no ayudaban para nada en la filtración, pero ahora se sabe que sí. Y tenemos el diafragma de hendidura, que es el que está justo por en medio de los pedicelos. Y bueno, el endotelio capilar permite el paso de moléculas pequeñas bloqueando células sanguíneas. La membrana basal, que es la que le sigue del endotelio capilar fenestrado, filtra proteínas grandes, dejando pasar moléculas pequeñas. El diafragma de hendidura actúa como filtro selectivo adicional entre los pedicelos y los podocitos, que son estas células en forma de púlpito, forman las hendiduras de filtración que regulan que pase el filtrado. La hendidura de filtración deja pasar moléculas pequeñas hacia la cápsula de Bowman, es donde de ahí va a continuar el túbulo proximal, donde pues ya va a haber pues esta reabsorción de algunas moléculas, como viene siendo la glucosa, el agua, el bicarbonato, ácidos grasos, pero las proteínas no pasan y ahorita les voy a explicar el por qué. La filtración de solutos inversamente relacionada con su tamaño, pero no necesariamente solo con su tamaño, sino también tiene que ver con el grado de electronegatividad que estos tengan. Aquí les puse una tabla que viene en el Guyton. Por ejemplo, aquí pusimos sustancias, el peso molecular y la filtración. El agua tiene un peso de 18 y tiene una filtración de 1.0. El sodio tiene un peso de 23
y la filtración de 1.0. La glucosa tiene un peso de 180 y una filtrabilidad de 1.0. La insulina tiene un peso de 1550 y su filtrado es de 1.0. La mioglobina tiene un peso de 17.000 y tiene una filtración del 0.75. La albumina tiene un peso de 69.00 y una filtración de 0.005. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver, bueno, las moléculas grandes cargadas negativamente se filtran con menos facilidad que las moléculas cargadas positivamente de igual tamaño molecular. Aquí les puse una imagen igual del Guyton. En la parte de la imagen, en la parte de abajo, está el endotelio capilar, que es fenestrado, están las fenestraciones, los pequeños fenestros, hoyitos, como una coladera, está el sonatomembrana y el epitelio. Estos hoyitos, hoyuelos fenestrados, miden 8 nanómetros. A comparación de la albúmina, miden 6 nanómetros. Pero ¿qué pasa? No pasa porque su carga es negativa, como también en el endotelio tiene una carga negativa, esta no va a pasar, es como un imán. Por ejemplo, negativo y negativo repelen, negativo y positivo atraen. Entonces, esto hace que esto se repele, por ende, esto no va a pasar. Así tenga el tamaño o así aún la albúmina más pequeña mida 3 nanómetros, no va a pasar por su electronegatividad. ¿Ok? Entramos con la filtración glomerular, que es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Esto del 20% del flujo plasmático renal se refiere a que de la arteriola aferente a la arteriola eferente pasa, no ves, bueno, pasan 625 mililitros por minuto. Eso si lo convertimos al día, pasarían 900 litros al día de plasma por las arteriolas aferente y eferente. Pero obviamente todo esto no lo excretamos porque si no, pues moriríamos al orinar. Entonces, posteriormente hay una reabsorción. Pero todo esto es lo que pasa por toda esta arteriola. Cabe recalcar que es la única parte del cuerpo donde una arteriola desemboca en otra arteriola. Normalmente es en una arteriola y posteriormente a una venícula. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene este 20%? Bueno, la fórmula es fracción de filtración es igual a flujo glomerular sobre flujo plasmático renal. Y aquí se los puse ya con números, que el flujo glomerular viene siendo de 125 mililitros, que viene siendo lo que pasa de la cápsula de Bowman hacia el túbulo proximal, ¿ok? Sobre 625 mililitros, que es todo lo que pasa, todo el plasma que pasa, aunque todo este no se ha filtrado. Eso nos da una respuesta de 0.2, que lo convertimos en 20%. Ese es el 20% del flujo plasmático renal. Aquí tenemos una imagen de una nefrona. Como les expliqué, por aquí, en la arteriola aferente y eferente pasan 625 mililitros por minuto, lo que es equivalente a 900 litros al día. De esto, solamente se filtra el 125 mililitros por minuto, que vienen siendo 180 litros al día. Pero recordemos que hay una absorción de estos componentes. Entonces, como hay una reabsorción,
hay una reabsorción del 124 mililitros por minuto. Esto quiere decir que al día se reabsorben 178,5 litros al día. Para que al final de todo este proceso solamente excretemos 1 mililitro por minuto. Eso quiere decir que al día es aproximadamente 1,5 litros por día. Esto también va a depender mucho del agua que se ingiera y también, por ejemplo, del ejercicio que se realice y entre otros factores. Pero esto viene siendo una persona normal, sana, y eso es lo que se excreta regularmente, que es 1,5 litros por día. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la determinante de la tasa de filtración glomerular? Bueno, tenemos de estos tres. Vamos a empezar con el primero. El equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar. Bueno, aquí podemos ver que tenemos tres presiones. En la imagen, la primera presión es la glomerular o osmótica coloide, que es la presión, y este tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. La siguiente la tenemos de glomerular hidrostático, que es la presión hidrostática, que es de 32 milímetros de mercurio. Justo esta es generada por las proteínas, ¿ok? Y también en la cápsula de Bowman tenemos otra presión que es de 18 milímetros de mercurio. Entonces, para tener la filtración neta, tenemos que hacer esta ecuación que les puse, bueno, que viene en el Bowman, en el libro Guyton, que es la presión hidrostática, que es de 600, la presión de la cápsula de Bowman, que es de 18, y la presión osmótica o coloide, que es de 32, la cual nos va a dar un resultado de 10 milímetros de mercurio. La presión de la filtración neta representa la suma de todas las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorece o se opone a la filtración a través de los capilares glomerulares. ¿Ok? El coeficiente de filtración capilar. Bueno, este va a ser el área superficial para la filtración. En capítulos anteriores hemos visto la superficie, por ejemplo, del alvéolo. Bueno, en este caso viene siendo la superficie del endotelio. Entonces, para sacar el coeficiente de filtración capilar que se marca como KF, tenemos esta ecuación, que es coeficiente de filtrado capilar igual a la filtración glomerular sobre presión de filtración neta, que como ya vimos anteriormente es de 10 milímetros de mercurio. Y el KF y para sacar el KF, que es el coeficiente de filtración capilar, pues es 12,5 milímetros por minuto de milímetros de mercurio. ¿Ok? Aquí les voy a explicar las fuerzas hidrostática y la fuerza coloidosmótica. Bueno, en la parte bueno, a su derecha tenemos la presión hidrostática, que es el flujo. Un fluido pesa y ejerce presión sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Es como si tuviéramos un globito lleno de agua, pues esta agua pues quisiera salir por cualquier parte, ¿no? Y tenemos la presión oncótica o presión coloidosmótica. Es una forma de presión osmótica
debida a la frecuencia de concentración de proteínas plasmáticas que existen entre el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Es lo que les había explicado hace un rato, que esta es dada por las proteínas. Bueno, el aumento en la presión, vamos a empezar con pues fuerzas, ¿no? Bueno, perdón. El aumento de la presión en la cápsula de Bowman, como ya sabemos, es de 10 milímetros de mercurio. Cuando esta aumenta, va a disminuir el flujo, de la filtración glomerular. Esto va a pasar, bueno, cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación de la filtración glomerular, ya que esto se da cuando hay una obstrucción. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay pues, algo que lo obstruye, un cálculo renal. Entonces, este ejerce aún más presión hacia hacia los capilares, hacia el endotelio fenestrado, hace más presión y eso hace que el líquido intersticial que se tenga que filtrar no se filtre porque en la parte de la cápsula de Bowman, pues hay algo que lo impide. Esto viene siendo más por una patología, como podría ser un cálculo renal. Seguimos con el aumento en la presión coloidosmótica glomerular. Esto va a hacer que disminuya la filtración glomerular. Los dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son dos, que es la presión coloidosmótica del plasma arterial relacionado, reacción del plasma filtrado por los capilares, y dos, glomerulares, que es la filtración del glomérulo. Entonces, aquí les puse una imagen igual. Todos, como podemos ver, inician en el número 28. Cuando es normal, esta sube alrededor de 32 y llega hasta 36. Pero cuando la filtración aumenta, es la fracción coloidosmótica, hay un aumento muy rápido que llega hasta un 40 milímetros de mercurio de presión. Cuando disminuye la filtración, pues aquí solamente llegamos a un 32 milímetros de presión. ¿Sale? En la distancia a lo largo del capilar glomerular. Y luego pasamos con el aumento de la presión hidrostática es igual al aumento de la filtración glomerular. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente el filtrado glomerular. La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables: la presión arterial, que pues ya sabemos que los riñones son los principales en esa regulación. Y también tenemos el RA, que es la resistencia de la arteriola aferente, y el TRED, que es la resistencia de la arteriola eferente. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos la RA, hay un cierre de la luz de la arteriola aferente. Entonces esto quiere decir que pasa muy poquito, es como una manguera. Si la tapamos, entra con más fuerza, pero entra menos líquido. Entonces pasa. Entonces, pues el filtrado, baja, la presión, baja y el filtrado aumenta. Luego, en la parte de abajo, cuando tenemos un RE, que es la resistencia de la arteriola eferente del otro lado,
pues aquí vamos a tener como un taponeo. Al principio sí vamos a tener mayor filtración, pero conforme las proteínas se vayan acumulando en la parte del capilar fenestrado y lleguen como a cerrar, es como si les echáramos a una coladera piedritas, pues si hay poquitas piedritas va a filtrar bien, pero a mayor pedritas, a mayor proteínas, pues ya no va a filtrar lo mismo. Entonces va a haber una disminución de la filtración. ¿Ok? Va a haber una menor filtración. Bueno, por mi parte, esto es todo. Ojalá y pues hayan aprendido algo. Ojalá y hayan sacado algo útil de esta presentación. Y sin más, pues yo me despido y pues muchas gracias por su atención.